Capítulo 1, perdón que quería y debo comentar todo esto ahora. Efesios 1, de los versículos 3 al 5, solo de los versículos 3 al 5, y vamos a seguir hablando de la serie de enseñanzas sobre el orden de la salvación. Ya hemos avanzado, hemos progresado, hemos hablado de la predestinación, hemos hablado del llamamiento eficaz, hemos hablado de la conversión en dos ocasiones, ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca de la adopción, ¿sí? A las personas que Dios predestina son las mismas personas que Dios llama, a esas personas que Dios llama son las mismas personas que Dios convierte de manera eficaz a causa de su poder y por medio de la obra del Espíritu Santo y la palabra, y a esas mismas personas que Dios predestina, llama, convierte, son las mismas personas que Dios adopta. Y vamos a ver qué es lo que significa y las implicaciones para nuestra vida práctica. La adopción. Efesios 1, de los versículos 3 al 5, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Señor, muchas gracias por este día, por estar en tu casa, porque somos tu pueblo, somos tu iglesia, y tú nos convocas, oh Dios, cada domingo a apartar nuestra vida y apartar un tiempo para oír tu voluntad y para recordar, oh Dios, cuán extraordinario plan tú has preparado delante de la fundación del mundo para rescatarnos y para que tú seas glorificado. Oh Dios, bendice este tiempo, bendice mi vida, pon tus palabras en mi boca, aquieta mis pensamientos y que, Señor Dios, en este espacio sea tu palabra la que fluya, sea tu palabra la que corra como un río, para que nuestras vidas sean edificadas, para que nuestros corazones sean transformados. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestras necesidades. Por eso a ti vamos, para que esta palabra, Señor, tú la apliques hoy a nuestro corazón de una manera eficaz, de una manera poderosa, para que no seamos solo oidores, sino para que podamos ser transformados por medio de la eficacia de tu palabra. Señor, tu palabra es la que cambia, tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que edifica, tu palabra es la que convierte. Por eso a ti vamos, para que esto que hemos de aprender hoy, oh Dios, no solo quede en un concepto, sino que produzca en nosotros cambios de vida, cambios de conducta, y haga, Señor, realidad esta palabra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Habla, oh Dios, a nuestros corazones, que cada uno de nosotros está dispuesto hoy a oírte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras preparaba esta palabra, recordaba una propaganda. No sé si todavía está hoy, hace rato que no la veo, pero es una propaganda que se ha transformado en un lema, en algo que muchos a veces hasta usábamos como chistes, y es la propaganda de una famosa tarjeta de crédito llamada Mastercard. Allí, y curioso, cuando me vino esta propaganda, entré a YouTube y vi que hay varias propagandas y varias escenas con el mismo lema de la tarjeta. Es una propaganda que muestra cómo hay en la vida y en distintos momentos de la vida, distintas situaciones de la vida, hay momentos que son impagables, ¿sí? Que hay cosas que hacen las personas, situaciones de vida que atravesamos, momentos que son tan buenos y tan agradables para nuestras vidas que no tienen precio alguno.
Y por supuesto la propaganda, que es una propaganda muy corta, termina con un lema que está, por supuesto, hecho a propósito y que tiene un fin de venta, un fin de marketing, ¿verdad? Y allí la propaganda dice: hay cosas que el dinero no puede comprar. Y para el resto de las cosas existe Mastercard. Y es verdad, hay una realidad dentro de esa propaganda. Más allá del marketing, más allá de la venta, más allá del lema, hay una verdad. Y la verdad es que en la vida hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Y trayendo esto a nuestra vida espiritual, este principio también lo podemos aplicar a lo que hemos de aprender hoy. Porque hay cosas que en la vida no se pueden comprar con dinero. Y si hay algo, mis amados, que no podemos comprar con dinero y que no se puede comprar con absolutamente nada, es el hecho de ser hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, no es porque nosotros hayamos hecho algo. Si Dios nos hizo sus hijos, y ahora vamos a ir a la palabra del Señor, no es por mérito, no es por dinero, no es por diezmo, no es por cuán buenos seamos o cuán talentosos seamos, no es porque seamos especiales o porque haya algo especial que Dios haya hecho en nosotros, sino que el hecho de la adopción de Dios tiene un principio fundamental que comienza en Dios, que tiene que ver con su propia voluntad. ¿Qué es lo que Pablo menciona en el versículo 5 de Efesios capítulo 1? Pablo habla de esta adopción y enseña que esta adopción es solamente por la voluntad de Dios. Pablo lo dice allí en el versículo 5. Pablo dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, mis amados, lo primero que debemos saber, práctico, es que quienes son hijos de Dios, y aclaro, hay una mala doctrina, hay una teología errada que enseña que todas las personas del mundo son hijos de Dios. Bueno, permítame enseñarle a la luz de la palabra de Dios que eso no es así. Son hijos de Dios, adoptados hijos de Dios, aquellos, y lo enseña Juan, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que Dios les ha dado un nuevo corazón, aquellos que tienen otra naturaleza. Y todas estas cosas no son por la voluntad del hombre, sino que comienzan en la voluntad de Dios. Por eso Pablo enseña según el puro afecto de su voluntad. Ahora, quiero llamar su atención, mis amados, porque para entrar en tres principios, en tres verdades que quiero que veamos, es importante que podamos recordar que antes de ser adoptados, antes de ser llamados hijos de Dios, nosotros teníamos, y permítanme utilizar esta palabra, nosotros teníamos otra paternidad. Allí, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, habla de cómo era nuestra vida antes. Y es importante que lo veamos para ver este cambio que Dios hace en nosotros por medio de su voluntad. Efesios 2, versículos 1 al 3. ¿Lo tienen allí? Dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí hay una naturaleza que Pablo va a mencionar. Y éramos, escuche esto, por naturaleza hijos de Dios, dice. Hijos de ira, lo mismo que lo demás. Amados, el mundo se divide en dos clases de personas. Solo dos, espiritualmente hablando. Ni tres, ni cuatro. Solo dos personas, dos clases de personas. Espiritualmente y a la luz de la palabra de Dios. Y sé que tal vez es una verdad dura, pero es lo que la palabra del Señor enseña. Solo dos clases de personas, dos clases, si me permite utilizar esto que estamos aprendiendo, dos clases de hijos. Número uno, quienes nosotros éramos antes de ser adoptados. Pablo dice que nosotros también éramos hijos, pero no hijos de Dios, sino que éramos hijos, lo dice allí en el versículo 3, por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. Es decir, toda persona que aún no haya nacido de nuevo tiene una naturaleza, y esa naturaleza está caracterizada por estar bajo la ira, por merecer, por su naturaleza pecaminosa, por sus inclinaciones, por sus deseos, por sus anhelos, la ira de Dios, hijos de ira. Pero el mundo tiene otros hijos. El mundo, me refiero, y ustedes sé que me están entendiendo. Y son aquellos que por la voluntad de Dios, por el deseo de Dios, por el anhelo de Dios y por el obrado de Dios en esas personas que eran hijos de ira, Dios decide adoptarlos. ¿Me siguen? Amén. Para que pasen de ser hijos de ira para ser ahora, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Amado, si usted ha nacido de nuevo, si Dios le ha dado un nuevo corazón, si usted ha sido transformado, usted pasó de esto, de ser un hijo de ira condenado eternamente al fuego del infierno, a la lejanía de Dios, al castigo eterno. Dios decidió por su voluntad soberana adoptarnos para no ya ser hijos de ira, sino para ser sus hijos. Y quiero regalarle en esta mañana 3 principios acerca de la adopción. Número 1, el primero lo hemos mencionado, la adopción es solamente por la voluntad de Dios, pero esta adopción que Dios hace por su voluntad, por su anhelo, por su deseo, es una expresión de su amor. Primera de Juan, capítulo 3, nos enseña esta verdad. La adopción, el ser llamados hijos de Dios, no tiene nada que ver con nosotros, sino que tiene que ver con una extraordinaria expresión del amor de Dios para con nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan 3, perdón, Primera de Juan 3, versículo 1, perdón, tenía el 10, pero es el 1. Dice allí Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos, escuche esto, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no
conoció a Él. Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, esto del ser hijo de Dios, a veces creo que en el mundo cristiano y sobre todo en el mundo evangélico, es algo que se ha desgastado, algo que se ha, permítanme decirlo así, que se ha desvalorizado hoy, y no una cuestión de deseo, porque una manera que todo el mundo sea hijo de Dios, que todo el mundo conozca a Dios, pero la palabra del Señor enseña que no va a ser así. Y Juan enseña que la mayor expresión de amor de parte de Dios para con aquellos que Él decide salvar es que sean llamados hijos de Dios. ¿Saben? Supongo que usted sabe y usted comprenderá este ejemplo. Tengo un cercano allí, un matrimonio conocido, ya personas grandes, mayores. Estuvieron durante muchísimos años, ellos, por diversas razones, ellos no pudieron tener, no han podido tener hijos biológicos. Entonces, usted sabe que el mayor anhelo de un matrimonio es procrear, tener hijos, que haya descendencia. Ellos por distintas razones no pudieron tener hijos biológicos, entonces atravesaron muchísimos años tratando de poder adoptar, yendo para un lado, yendo para otro lado, yendo a hogares de huérfanos, hablando con iglesias, inclusive hasta con políticos, tratando y poniendo su mayor empeño para poder adoptar, y si era posible poder adoptar un bebé. Años y años y años tratando de poder adoptar sin éxito alguno, y menos un bebé. Así que hace ya 3 o 4 años apareció una posibilidad de que ellos puedan adoptar. Y adoptaron, no bebés, sino que adoptaron allí a un niño, que en ese momento él tenía, creo que 8 o 9 años. Así que bueno, lo adoptaron, comenzó todo el proceso de cuando ellos empiezan a estar juntos, de afianzarse, adaptación, muchas gracias, de adaptación y demás, de conocimiento. No es un proceso fácil, pero ese proceso de adaptación, porque esa es la palabra, culmina con algo que es muy, pero muy importante. Y que no siempre es ir a ver quienes no hemos sido adoptados, tal vez a veces uno ni lo piensa, o ni a uno se le cruza por la cabeza, pero quien es adoptado y quien ha pasado su niñez en ciertos lugares, o por lo menos en este caso, le dio una importancia trascendental a la culminación de la adaptación, que terminó en ese entonces, ¿sabe con qué cosa? Con el hacer el nuevo DNI. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante? Es decir, ¿acaso no es que no tiene una identidad? Sí tiene una identidad. Pero la adopción y la culminación de este proceso de adaptación termina con un nuevo DNI. ¿Y sabe qué tiene ese nuevo DNI? Que es tan importante. A ver, ¿quién puede decírmelo? Es hijo de. Hijo de. ¿Y qué es? ¿Qué más? ¿Un nuevo qué? No, un nuevo apellido. Ese nuevo DNI tiene un nuevo apellido.
Y no voy a olvidar uno de estos días. Tal vez, no digo que lo haya hecho a propósito, es un niño, es un niño todavía, pero no recuerdo cuando ese día que yo lo vi y vino y me dijo, ¿sabe qué? Te quiero. No voy a decir el apellido para que no haya inconvenientes. Dice, ¿sabe qué? Te quiero decir algo. Y dice, a partir de hoy, yo ya soy. Ya soy. Ellos ahora son mis papás. Mis papás, de verdad. Dice, ya ahora tengo mi DNI y mirá mi apellido. Ellos son mis papás. Amados, lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando Dios nos cambia el corazón, no es que somos personas mejoradas, somos otras personas que tenemos un Padre porque hemos sido adoptados y eso nos da una nueva identidad y esa identidad espiritual es la de ser hijos de Dios. Y eso es para celebrarlo, porque es una expresión de su amor. Porque Él ha decidido, y voy a insistir en esto en toda la serie, Él ha decidido mostrar su amor en personas puntuales que no hicieron nada. Y Él decidió adoptarte. Él decidió adoptarme y decidió darnos una nueva identidad que ya no tiene nada que ver con lo que éramos, con nuestro pasado, con haber sido hijos de ira, sino que ahora somos llamados por la soberanía de Dios, hijos de Dios. Y eso debe ser celebrado, y eso debe ser motivo de alegría. Cada día, mis amados, de nuestras vidas debemos recordar si en verdad hemos sido trasladados y hemos experimentado este traslado de identidad. Cada día debemos recordar que somos hijos de Dios y que eso proviene de la inmensidad del amor de Dios para cada uno de nosotros. Cuando hablamos del amor de Dios, pensamos en tantas cosas: bienes materiales, dinero, trabajo, bendiciones que, claro, son expresiones del amor de Dios. Pero ¿qué mayor expresión de amor puede haber en la vida que alguien decida buscarnos y diga, yo quiero, y me gusta hacerlo práctico porque me gusta ilustrarlo de esta manera, que alguien nos busque y diga, yo quiero que este o esta sea mi hijo, y lo haga solamente porque quiere expresar y volcar todo su amor en un hombre o en una mujer. La adopción es una expresión de su amor. Número 2, el ser adoptados nos da una nueva naturaleza, y esta naturaleza es de hijos de Dios. Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 8. Una nueva naturaleza, una nueva identidad. Y esto nos lleva a una relación con nuestro Padre, una relación con Dios. Romanos 8, vamos a leer a partir del versículo 14 en adelante.
da una identidad de vida. Quiero hacer énfasis en esto. Ser hijos de Dios no es un título. Ser hijos de Dios no es solo una línea doctrinal. Hijos de Dios se debe transformar en un estilo de vida cotidiano. Hijos de Dios debe moldear toda nuestra vida. Romanos 8, versículo 14 en adelante. Pablo dice allí: porque todos los que son, por eso hablamos de que no todos son hijos, porque todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Léalo de adelante para atrás y de atrás para adelante. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo dice: los que son guiados por el Espíritu, estos en verdad son los hijos de Dios. Mis amados, hágase una pregunta en primer lugar: ¿su vida por quién es conducida? Quiero ser práctico. ¿Usted es un hijo de Dios? Pues entonces su vida debe ser conducida por el Espíritu de Dios. Ser hijo se expresa. Ser hijo de Dios tiene rasgos. Ser hijo de Dios se manifiesta, aunque sea por adopción, se manifiesta en la vida práctica. Yo lo veo a este niño, a este mismo niño que recién mencionaba. Claro, cuando recién empezó este tiempo de adaptación, tenía ciertas formas, porque venía de un hogar de niños, cierta forma para hablar, ciertos anhelos que tenía, de deseos que tenía. Su pelo era uno, su peinado era uno, el trato que tenía con las personas y con quienes ahora son sus padres era uno. Ahora, con el transcurrir del tiempo, esas cosas fueron cambiando. No es, y usted me va a entender, no es la misma sangre, pero sí con el transcurrir del tiempo, yo hoy veo a quienes son sus padres y veo al niño y hay bastante similitud con lo que se habla, con cómo se vive, con expresiones corporales. ¿Por qué? Porque hay una identidad que cambió. Y si usted, amado, usted dice: bueno, si yo soy hijo de Dios, usted debe expresar en su vida que su vida es una vida guiada por el Espíritu de Dios. Debe expresarlo en su vida práctica, con las expresiones, con los rasgos, ¿sabes la palabra? Con los rasgos de su vida. Debe mostrar que en verdad usted es un hijo de Dios. ¿Cuál es su vocabulario? ¿Cuál es su forma de pensar? ¿Cuál es su forma de hacer negocios? ¿Su forma de trabajar? ¿Su forma de vestirse? ¿Su forma
me encanta llevarlo a la casa, la forma en que las mujeres tratan a sus esposos, la forma en que los esposos tratan a sus esposas, cómo usted trata a sus hijos, en qué invierte su tiempo, cuáles son sus sentimientos. Todas esas cosas dejan evidencias palpables y visibles de que usted es un hijo de Dios. ¿Me entienden? Hace unos días, fue en estos días, estaba acomodando la casa, limpiando la casa, y quiero resumir este ejemplo. Estaba limpiando la casa y justo tenía que sacar allí la basura. Por distintas razones todavía nosotros no tenemos allí un lugar específico para sacar la basura, así que yo hace días venía colocando mi bolsa de basura en un canasto grande que hay allí cerca de mi hogar, creyendo que estaba todo bien, sin inconvenientes. Así que ya era de noche, uno fue y sacó la basura, y cuando me quiero dar cuenta aparece por atrás mío un muchacho diciéndome todo menos lindo. ¿Por qué yo había puesto la basura allí? Se lo quiero resumir. Las palabras no fueron buenas. Su expresión no fue la mejor. Los modales no fueron correctos. Ahora, esas situaciones de vida que tal vez usted también la pasa en el trabajo, en el taxi, en la empresa, en la calle, con la familia, nos ponen en un lugar en donde uno tiene que, en donde necesariamente se expresa lo que uno es. ¿Me entiende? Y uno tenía dos posibilidades. O uno reacciona de la misma manera en la cual uno recibió el agravio, dejando evidencia lo que uno es, o uno reacciona de otra manera, también demostrando lo que uno no es. Así que más allá del momento incómodo que hasta me dio vergüenza, decidí hacer silencio y retirarme. ¿Y por qué uno decide hacer silencio y retirarse en una situación incómoda, agraviante, molesta, inmerecida, si lo quiere llamar así? ¿Por qué? Porque uno es guiado por Dios. Y porque uno es un hijo de Dios. Y frente a situaciones de vida en donde el mundo reaccionaría de una determinada manera, uno reacciona con la naturaleza que uno tiene. Uno reacciona como un hijo de Dios porque uno tiene rasgos en su vida que dejan en evidencia que uno es hijo de nuestro Padre que está en los cielos. Así que piensen, mis amados, como dice aquí Pablo, si su vida está siendo guiada por Dios. Pablo enseña allí en el versículo 15 también que esta adopción nos lleva a una relación con nuestro Padre, y es una relación de intimidad, una relación de cercanía. Versículo 15 de Romanos capítulo 8. Pablo dice allí: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Recuerde, usted estaba y era esclavo sin Cristo, hijo de ira. El espíritu era que ese espíritu estaba en nosotros. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Qué cosa? Abba, Padre. El espíritu de adopción, el espíritu que nos coloca espiritualmente en una relación de cercanía, de intimidad con nuestro Padre Celestial, al punto en el cual, como dice Pablo, podemos clamar:
si uno de cercanía, de intimidad con nuestro Padre. Es eso que algunos enseñan y dicen, bueno, como si uno le dijera al Padre, papito. Cercanía, confianza, intimidad, que nos lleva y nos debería llevar en las situaciones de vida a ir con confianza a hablar con nuestro Padre. Quiero repetirle esto. En las situaciones de vida difíciles, de angustia, de tribulación, es ahí en donde deberíamos tener presentes que somos hijos de Dios. Y el ser hijos de Dios nos coloca en una posición especial con Dios, al punto de que al orar, ¿usted ora? Amén. Amén. No se olvide, al orar, al hablar con Dios, usted no habla con un Dios lejano, con un Dios que no le conoce, con un Dios que no sabe quién es, con un Dios que está lejos y tal vez desconoce su situación. Usted está hablando, orando con un Dios que se presenta en las Escrituras como un Padre y como un Padre cercano, al punto de que al hablar con Él podemos acercarnos con toda confianza. ¡Abba, Padre! Hebreos capítulo 4, un texto extraordinario, dice, no tenemos, al hablar de la persona de Jesucristo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es un texto extraordinario. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué dice el autor de Hebreos? Entonces, vayamos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Confianza del Padre. Confianza en nuestro Padre que nos adoptó, mostrando su amor, y que el Espíritu que está en nosotros nos debería llevar a tener esta comunión íntima y cercana con Él para hablar y expresarle las cosas que hay en nuestro corazón. Con confianza, con cercanía. Ustedes saben, uno hace poco fue padre y una de las cosas que cuando lo veo a Caleb y también pienso en mi proceder y en cómo uno se conduce, las cosas que uno hace, las cosas que uno hace hoy o en los años de la infancia, no quiero entrar como si fuera un psicólogo, las cosas que como padres uno hace en la infancia, en los primeros años, marcan la identidad, para bien o no tanto. Y si hay algo que uno desea como padre para Caleb es que en la medida que crezca, porque se enfrentará al mundo, saldrá a la calle, enfrentará problemas. Si hay algo que uno anhela, o por lo menos yo con él, es que yo pueda generar en él la confianza suficiente al punto de cuando él sea más grande y se enfrente a la vida, a los problemas, a las luchas, a las tentaciones que tendrá que enfrentar, que él tenga la confianza suficiente para poder venir y hablar conmigo como Padre. Y mis amados, si hay
alguien en quien nosotros debemos tener confianza y cercanía para hablar, para contarles nuestras luchas, aunque Él ya las sabe, para hablar de nuestras tentaciones, aunque Él las ve, para pedirle auxilio, aunque Él está presente. Si hay alguien que es digno de nuestra confianza para ir en oración y hablarle con cercanía y con confianza, es nuestro Dios. ¡Ah, Padre! Esa relación que usted, amado, debe también generar cada día en oración. Dios no es, como hoy se dice, la fuerza superior. Dios es nuestro Padre. Y podemos hablar con Él, podemos pedirle ayuda, podemos confiar en Él, podemos clamar cuando le necesitamos, podemos expresarle nuestras tristezas, nuestras adversidades, hablar con Él y derramar nuestro corazón delante de Él, porque Él es digno de nuestra confianza, porque Él nos ha adoptado, Él es nuestro Padre. Y nosotros, si tenemos la identidad de hijos de Dios, nosotros somos sus hijos. Y en último lugar, número 1, la adopción es una expresión de su amor. Número 2, la adopción nos transforma en hijos de Dios. Y en último lugar, esta identidad de hijos de Dios debe manifestarse en nuestra manera de vivir. Por favor, vayamos a Filipenses capítulo 2 y quiero ir concluyendo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Pablo enseña allí, Filipenses 2, versículo 14 y 15, Pablo dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Escuche esto: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Escuche esto: hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este es el desafío a lo cual le quiero desafiar, porque la palabra de Dios es tan precisa, fue escrita hace cientos y cientos y cientos de años, pero fíjese lo extraordinario de lo que dice Pablo, porque Pablo habla de una generación, ¿cómo es esta generación? Maligna y perversa. ¿Y sabe qué, amados? Es verdad, vivimos en una generación maligna y perversa. Y este es el desafío para los que son hijos de Dios: poder vivir como hijos de Dios, expresar los rasgos de la obra de Dios en nuestras vidas, no en medio de un mundo que confiesa a Jesús como Señor. No lo hace, al contrario, es una generación que es maligna y perversa. Esta generación es, y lo digo con total sinceridad, maligna y perversa. Amamos a las personas, debemos traerlas a los pies de Cristo, pero también
también debemos ser muy conscientes de la actualidad y del contexto en el cual vivimos como hijos de Dios. Y nuestro contexto es un contexto maligno, perverso, soberbio. Y en ese contexto, usted y yo, allí afuera, en un contexto de personas que no quieren saber de Dios, niegan a Dios, desean vivir sus vidas apartados de Dios, con sus valores, con sus ideas. Veía el otro día, no sé si usted lo vio, que es el claro ejemplo. Primero, voy a usar esta palabra de las pavadas. ¿Me permite usar esa palabra? Por no decir otra. Las pavadas a donde puede llegar la mente humana sin Cristo no tiene límite. No tiene límite. Miraba, salió en la televisión, apareció en Infobae, ahora anda por todos los canales. Pero es el claro ejemplo. Porque si ya no alcanzaba con la homosexualidad, ya no alcanzaba con la transexualidad. Ahora estamos con esta nueva problemática que es el problema de la autopercepción. ¿Has escuchado eso? Es decir, yo soy lo que yo me percibo. Esto es grave, pero es un problema y esto está en el mundo, pero también está en nuestra nación. Yo no soy lo que dice la biología. Yo no soy lo que dice el médico. Yo no soy más hombre o mujer. Habíamos llegado a un límite. Esto de que es espantoso, pero bueno, hasta hace algunos meses el problema era yo me percibo hombre, yo me percibo mujer. Pero ahora ya superamos esos límites. Y ya no se trata de percibirse hombre, percibirse mujer. Sino que ahora apareció una por ahí que no se percibe ni hombre ni mujer. ¿Saben qué se percibe? ¿Vieron o no lo saben? Robot. No, es para reírse, pero es verdad. Yo cuando lo vi pensé que era un chiste, pero no es un chiste. Una señorita abogada, educada, trabaja. Uno podría decir es una mujer decente, tal vez sí, pero no se percibe ni hombre, no se percibe mujer. ¿Vieron que hasta hace 3 años, con nuestro extraordinario presidente Alberto Fernández, hasta ni siquiera podías percibirte ni hombre ni mujer, es ser no binario? Límites que una cultura perversa fue pasando. Pero ahora ya no es ni hombre, ni mujer, ni género no binario. Ahora me percibo lo que yo quiero percibirme. Si yo quiero ser robot, entonces, ¿quién es quién para decirme que yo no soy un robot? Y por allí anda una señorita trabajando, vestida de robot, con sus implantes de robot. Hasta encontró la forma de tener relaciones íntimas como robot, comer como robot, vivir como robot. ¿Por qué? Porque se percibe robot. ¿Y quién le va a decir algo? ¿Quién es quién para decir que ella no puede percibirse así? Una generación torcida, maligna. Tal vez el video me lo van a quitar de YouTube. Perversa, que va en contra de la palabra, en donde nuestros niños, tal vez la generación de Caleb inclusive, si no es que algunos de ustedes ya lo están viviendo ahora, se les enseñará en los colegios que mamá puede tener miembro. ¿Sabían esto? Va a salir en cualquier momento en los manuales de los niños del jardín. Se les va a enseñar esto. Que mamá puede tener miembro y que papá, bueno. Que las familias pueden ser 2 mamás y que las familias pueden ser 2 papás. ¿Y cuál es el problema?
Si hay amor, ¿cuál es el problema? Una generación malvada y torcida. Voy a seguir con infinidad de ejemplos. Una generación malvada, perversa. ¿Y saben qué? Tengo una mala noticia. Va a ir de mal en peor. De mal en peor. Y es allí, en esta generación, es allí en nuestra cultura, en este contexto, en el cual el gran desafío que la palabra del Señor nos da como hijos de Dios, ¿sabe qué es? Que debemos resplandecer como luminares en el mundo. ¿Cómo se resplandece como luminares en el mundo? Lo dice allí en el versículo 15, siendo irreprensibles, sencillos, hijos de Dios. Amén. El desafío es que usted se muestre en el mundo como lo que usted en verdad es. Amén. Hijo de Dios. ¿Y cómo se expresa esto? Bueno, no hablando como el mundo habla, no haciendo negocios como hace negocios el mundo, no pensando como el mundo piensa, no caminando como el mundo camina, no comportándome como el mundo se comporta, sino resplandeciendo en un mundo de oscuridad. Y cuando resplandecemos como hijos de Dios, es allí que algunos de todas las personas que están hoy en la oscuridad buscarán a nuestro Dios. Cierro con este ejemplo. Lo puse en el Facebook, tal vez alguno de ustedes lo haya visto. Un pastor allí que contaba una anécdota acerca de un matrimonio que estaba allí está en su congregación. Este pastor, luego búsquelo, si no se lo voy a pasar. Este pastor cuenta un matrimonio que ninguno de los dos era creyente. Ellos deciden casarse. Él es un muchacho alcohólico, y no solamente alcohólico, sino un adúltero, es decir, una persona que engañaba frecuentemente a su esposa. Y está del matrimonio, ella, cuando luego de casarse se convierte y ella se bautiza y ella empieza a vivir una vida piadosa, pero él todavía no se había convertido, así que ella empieza a vivir como esposa una vida piadosa mientras él seguía con esta actitud de borracho, habiéndola engañado. Así que pasa el tiempo, cuenta el pastor, se lo parafraseo. Así que un día él invita a cenar a su esposa y le dice: quiero decirte dos cosas. Número uno, que te estoy engañando hace mucho tiempo, pero no quiero hacerlo más y necesito que me ayudes a poder abandonar esta práctica. Pero número dos, yo quiero eso que vos tenés. Es extraordinario. Dice: yo quiero eso que vos tenés. Porque eso que vos tenés a mí me atrae y me llama. Porque no puedo entender cómo podés amar a alguien. ¿Cómo podés amar a este pastor utiliza esta frase, cómo podés amar a un perro como yo? Y yo quiero eso que vos tenés, que hace que aún siendo un borracho, habiéndote engañado, puedas amarme. Se convirtió. ¿Pero por qué se convierte? Por una mujer que decide vivir una vida piadosa en su casa. Alguien que decide ser lunar en su casa. Y la vida piadosa de esa mujer trae como consecuencia
la confesión, el arrepentimiento y la conversión de su esposo. Seamos luminares, empezando por casa, en un mundo malvado, perverso. Seamos luz, expresando que hemos sido hijos adoptados, hijos amados, hijos comprados. Se dice a veces, bueno, para Dios somos todos iguales. No somos todos iguales. Nosotros fuimos adoptados. Somos sus hijos. Respóndame algo. ¿Usted ama a su hijo o a su hija como ama a cualquier otro nene o nena? No. Lo mismo sucede con Dios. Dios ama a quienes ha adoptado. Y Dios ama a muchos más que están allí afuera y que todavía no lo han experimentado. Seamos luminares para que se sientan atraídos y para que deseen tener esta relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, infinitamente te damos. Porque no somos huérfanos. No somos huérfanos, sino que somos tus hijos. Gracias, oh Dios, te damos porque tú nos has dado una nueva identidad. Señor, no vivimos la vida solos. Tal vez el mundo, la vida, las circunstancias de la vida haya generado en algunos duda, miedo. Pero gracias, Señor, que tú nos enseñas que más allá de las situaciones de vida, del pasado, de las circunstancias, de las dudas, del miedo, tú has decidido amarnos. Tú has decidido adoptarnos. Y en medio de las dudas tenemos certezas, y una en especial. Y es que somos tus hijos. Somos, Señor, tus hijos. Indudablemente. Lo sabemos, Señor, porque el Espíritu está en nosotros y nos lleva a hablar contigo con confianza. Tú nos has adoptado. Nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Nos has dado una nueva identidad, una nueva naturaleza. Y por favor, ayúdanos a que esta nueva identidad que tú nos has dado podamos mostrarla en casa, en el matrimonio, en la familia,
en el barrio, en el trabajo. Que esos rasgos tuyos en nosotros produzca que otros se sientan atraídos a ti. Ya no vivimos nosotros, tú vives en nosotros. Señor, que esta realidad espiritual podamos llevarla a todo lugar en donde vayamos, y que cuando nos vean, no nos vean a nosotros, no vean nuestro antiguo yo, sino que cuando nos vean, vean un hijo tuyo, con tus rasgos, con tu vida. Y Señor, yo oro por aquellos que tal vez hoy están aquí con dudas, aquellos que todavía dudan de si son hijos. Señor, dale la certeza, Señor. Si es necesario una vez más, habla a su corazón para que no haya miedo ni temor, sino convicción de que somos tus hijos. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos. Y yo pongo delante de ti, Señor, cada hombre o mujer, quienes tal vez aún no están aquí hoy, pero que son parte de este tiempo, que vienen aquí, que cada semana escuchan tu palabra, pero que todavía no han experimentado la experiencia de la adopción. Señor, tú puedes darles un nuevo corazón. Tú puedes darles un nuevo corazón. Yo no puedo, pero tú puedes. Señor, que puedan experimentar tu poder, dándoles un nuevo corazón, dándoles otra identidad, dándoles otros valores, y que se transformen en tus hijos e hijas, y que a través de su testimonio, de su cambio de vida, de sus cambios de valores, puedan resplandecer en su cultura, en su generación, en su barrio, para que otros se sientan atraídos a ti. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor.